continuando con el libro de Elementos de Agrometeorología Cuantitativa de Carlos A. Ortiz Olorio, donde hablan sobre, es el capítulo 4 que habla sobre la precipitación, y dice 4.1 generalidades. En las estadísticas meteorológicas es frecuente agrupar sin distinción el agua recogida en forma de lluvia, nieve y granizo, como el nombre genérico de precipitación. Aquí nos referimos a la precipitación como sinónimos de la lluvia. La cantidad de lluvia se expresa como la altura de una capa de agua que se forma sobre un suelo completamente horizontal e impermeable, suponiendo que sobre dicha capa no se produce ninguna evaporación. La medición de la altura se expresa en milímetros y decimos de milímetro. Para los estudios de irrigación es importante tener en mente que 1 milímetro de lluvia precipitada en una hectárea representa 10.000 metros cúbicos de agua. La lluvia se mide en pluviómetros y la lluvia es una de las variables que no pueden estimarse con otras variables meteorológicas, ya que la cantidad de lluvia varía en el espacio y en el tiempo. 4.2 Distribución de la lluvia. Los extremos absolutos de la cantidad de lluvia sobre nuestro planeta son de 0.6 milímetros en África, Chile, y 12.990.4 milímetros en el monte Guayalele en Hawái. Lo anterior nos muestra que la distribución de la lluvia es muy irregular. Sin embargo, esa aparente complejidad desaparece cuando se analizan los 4 factores siguientes. Número 1, latitud. Número 2, dirección de los vientos dominantes. Número 3, distancia al mar. Y número 4, relieve del suelo. Por ejemplo, la dirección de los vientos dominantes es como sigue. Y bueno, colocan los esquemas de aquí, dirección de los vientos dominantes. Si observamos tales direcciones, notaremos que en el ecuador existe una especie de choque, el cual provoca una circulación como se ilustra en la figura siguiente. Zona de baja presión. Después les coloco la imagen, generándose alrededor del ecuador en una zona de baja presión, la cual ayuda al ascenso del vapor de agua y a su vez esto provoca que exista una alta nubosidad y precipitación. Una condición similar ocurre a los 60 grados de latitud. Pero a los 30 grados de latitud existe lo contrario, la circulación no es hacia arriba sino hacia abajo. Esto impide la formación de nubes y por lo tanto de precipitación. Esta zona es considerada de alta presión y es donde se ubica la mayoría de los desiertos. La distancia al mar influye debido a que la mayor parte de las aguas de lluvia procede de los mares. Los vientos marinos van descargando su humedad a medida que se internan en los continentes. El relieve, por su parte, influye de la forma siguiente. Cuando los vientos húmedos dominantes en una región encuentran una cadena de montañas, son obligadas a elevarse y, como toda masa de aire que aumenta de altura disminuye su temperatura, provoca la formación de nubes y lluvia, y a veces hasta de granizo. Lo anterior se ilustra con la siguiente figura. Ponen aquí su esquema. Influencia del relieve sobre la precipitación. En México los extremos de precipitación están en Sonora y Baja California, con el valor más bajo, menor a los 50 milímetros, y el valor más alto en Cataluña, Oaxaca, alrededor de 5.400 milímetros. En nuestro país la mayoría de las estaciones meteorológicas tienen pluviómetros y no cuentan con pluviómetros, es decir, conocemos cantidad y distribución de la lluvia y desconocemos su intensidad, que son milímetros por hora. Pluviógrafos, unos son pluviómetros y otros pluviógrafos, y en realidad a veces no se cuenta con el pluviógrafo. Otras características desconocidas para nosotros es la velocidad de caída de las gotas de lluvia y su diámetro, de tal forma que estamos restringidos en el uso de metodologías sofisticadas que involucran este tipo de datos, lo cual necesariamente nos obliga a adoptar aquellas que involucren exclusivamente cantidad, distribución. Con respecto a la distribución de la lluvia, en nuestro medio es modal y bimodal, la figura 19 lo muestra. Y su ocurrencia en la mayor parte del país es en verano. En la figura 20 se muestra el porcentaje de lluvia que cae de mayo a octubre en la República Mexicana. En el cuadro 42 se reportan los valores mensuales y anuales de precipitación para 3 estaciones de México.
Sobre la cantidad de precipitación es posible elaborar mapas uniendo los puntos que tienen igual cantidad de precipitación de isoyetas. Estos mapas son elaborados por interpolaciones de datos. El método más conocido se le puede denominar de línea guía. Conocidos una red de estaciones con sus valores, se escoge un valor medio, el cual se interpola y ubica en forma precisa. A partir de esta línea se toma como base y se trazan las otras. En fin. Bueno, esto es un acercamiento y una introducción a lo que quiero explicarles después. Posteriormente es el tema más importante de esta ocasión. Ahora sí, entrando de lleno a lo que más les quería leer de este libro de elementos de agrometeorología cuantitativa de Carlos A. Ortiz Olorio, es el siguiente. Es el capítulo 5. Ya muchas personas lo han de conocer, pero se me hace muy interesante porque aquí está toda la problemática. Al menos es el punto a tratar con demasiada profundidad. Se llama evapotranspiración y es 5.1 y es generalidades. Dice, México tiene una superficie agrícola aproximada de 25 millones de hectáreas, de las cuales un 20% cuenta con riego y el 80% restante produce bajo condiciones de secano o temporal. A partir de estos datos podemos entender que uno de los factores limitativos de la producción agrícola de nuestro país es el agua. El objetivo de este capítulo es exponer las diferentes maneras de estimar la cantidad de agua perdida por las plantas durante su ciclo vegetativo, para compararla con la lluvia a fin de efectuar un balance hídrico de cualquier región. Aquí van a comenzar a describir la terminología y a definir ciertos conceptos. Esto es lo importante. Dice el término, que es 5.2, el término que aquí utilizaremos y sus significados son los propuestos por la OMM en 1966 en determinadas condiciones. Evaporación potencial, este es el primero, o la primera definición. La subrayan, dice evaporación potencial, que entre paréntesis es E mayúscula y V minúscula. Es la cantidad de vapor de agua que puede ser emitida desde una superficie libre con agua. Y siguientemente, transpiración es la pérdida de agua liberada hacia la atmósfera a través de los estomas de las plantas. Después, evapotranspiración, que esto lo abrevian como la E mayúscula y la T, es la suma de las cantidades de agua evaporada desde el suelo y transpirada por las plantas. Evapotranspiración potencial, que es la ETP, todas mayúsculas, es la máxima cantidad de agua capaz de ser perdida por una capa continua de vegetación que cubra todo el terreno cuando es limitada la cantidad de agua suministrada al suelo. Después sigue la evapotranspiración real, que es la ETR, todas mayúsculas. Es la cantidad de agua perdida por el complejo planta-suelo en las condiciones meteorológicas, edáficas y biológicas existentes. En estas últimas se incluye el tipo de cultivo y su fase de crecimiento y desarrollo. En las condiciones edáficas se incluye el contenido de la humedad y la fuerza con que esta humedad es retenida. Sub B minúscula es por consiguiente la demanda evaporativa de la atmósfera. Normalmente excede a la ETP en aproximadamente un 20%, debido principalmente a la mayor reflexión radioactiva de la capa vegetal comparada con la superficie de agua. Pero estas definiciones son importantes, porque todo el problema cuando se deforesta una montaña, una selva, pues es la evapotranspiración. Cambia radicalmente. Ya no hay selva, ya no hay bosque que evapotranspire, solamente hay un pasto. Y si ustedes creen que es la misma evapotranspiración, la de un pasto, que la de un bosque o una selva, pues creo que están, o hay que revisar ciertas cosas, ¿no? Es muy diferente. Los organismos vegetales de un pasto a un bosque de encino es muy diferente.
Pues entrando de lleno a lo que más les quería leer de este libro de elementos de la meteorología cuantitativa de Carlos A. Ortiz Olorio, es el siguiente, es el capítulo 5. Ya muchas personas lo han de conocer, pero se me hace muy interesante porque aquí está toda la problemática, al menos es el punto a tratar con demasiada profundidad. Se llama evapotranspiración y es 5.1 y es generalidades. Dice, México tiene una superficie agrícola aproximada de 25 millones de hectáreas, de las cuales un 20% cuenta con riego y el 80% restante produce bajo condiciones de secano o temporal. A partir de estos datos podemos entender que uno de los factores limitativos de la producción agrícola de nuestro país es el agua. El objetivo de este capítulo es exponer las diferentes maneras de estimar la cantidad de agua perdida por las plantas durante su ciclo vegetativo, para compararla con la lluvia a fin de efectuar un balance hídrico de cualquier región. Aquí van a comenzar a describir la terminología y a definir ciertos conceptos. Esto es lo importante. Dice el término, que es 5.2, el término que aquí utilizaremos y sus significados son los propuestos por la OMM en 1966 en determinadas condiciones. Evaporación potencial, este es el primero, o la primera definición. La subrayan, dice evaporación potencial, que entre paréntesis es E mayúscula y V minúscula. Es la cantidad de vapor de agua que puede ser emitida desde una superficie libre con agua. Y siguientemente, transpiración es la pérdida de agua liberada hacia la atmósfera a través de los estomas de las plantas. Después, evapotranspiración, que esto lo abrevian como la E mayúscula y la T, es la suma de las cantidades de agua evaporada desde el suelo y transpirada por las plantas. Evapotranspiración potencial, que es la ETP, todas mayúsculas, es la máxima cantidad de agua capaz de ser perdida por una capa continua de vegetación que cubra todo el terreno cuando es limitada la cantidad de agua suministrada al suelo. Después sigue la evapotranspiración real, que es la ETR, todas mayúsculas. Es la cantidad de agua perdida por el complejo planta-suelo en las condiciones meteorológicas, edáficas y biológicas existentes. En estas últimas se incluye el tipo de cultivo y su fase de crecimiento y desarrollo. En las condiciones edáficas se incluye el contenido de la humedad y la fuerza con que esta humedad es retenida. E sub B minúscula es por consiguiente la demanda evaporativa de la atmósfera. Normalmente excede a la ETP en aproximadamente un 20%, debido principalmente a la mayor reflexión radioactiva de la capa vegetal comparada con la superficie de agua. Pero estas definiciones son importantes, porque todo el problema cuando se deforesta una montaña, una selva, pues es la evapotranspiración. Cambia radicalmente. Ya no hay selva, ya no hay bosque que evapotranspire, solamente hay un pasto. Y si ustedes creen que es la misma evapotranspiración, la de un pasto que la de un bosque o una selva, pues creo que están, o hay que revisar ciertas cosas. Es muy diferente. Los organismos vegetales de un pasto a un bosque de encino es muy diferente.